Hola, buen día. Buen día. Buen día, Licen. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema de hoy, que es fotometría. ¿Ya? Entonces empezamos. Como ustedes ven, vamos a hablar de fotometría y a pesar de que hemos adelantado un poco cuando llevamos cámara acá en fotometría, eh, ya hemos hecho que foto es luz y metría es medir, ¿no? O sea, es medir la luz. Son aparatos hoy que son aparatos muy sensibles, ¿no? Digitales, que nosotros podemos colocar el ISO y nos va a dar la combinación de velocidad y de obturación y la abertura del diafragma por la que va a entrar una cantidad relativa de luz necesaria para poder impresionar en nuestro sensor digital. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de fotómetro, uno que es incorporado, que está dentro de la cámara, y otro que es manual. Entonces, como esa es la ciencia que se encarga de la medición de la luz, por luz debemos entender cualquier tipo de ella, ya sea natural o artificial, de una lámpara o de un flash o de las combinaciones de. En fotografía, nosotros podemos utilizar dos fuentes de luz, hemos dicho, ¿no es cierto? Una luz natural, que, que tiene una fuente que es una fuente como el sol, ¿no es cierto? Y la luz natural fue inventada o creada por el hombre. La fuente de iluminación natural, como es la del sol, que es una luz, únicamente que lo vamos a ver después, gratis, ¿no? Eh, que lógicamente también tenemos la luz artificial, otra luz es perdón, otra luz natural es el fuego, ¿no? Y de algunos satélites, algunas, ¿no? Cuando hablamos de luz, dijimos también que hay otro tipo de luz que no es importante en fotografía, que es la bioluminiscente, vida, luminiscentes, ¿no? Que alumbran, o sea, hay seres, ¿no? Que alumbran, y hemos hablado de las luciérnagas, ¿no? El grupo sí que se llama acá, y hay algunos peces también que alguna vez hemos debido ver cuando vemos algún programa de televisión de National Geographic, de aquellos biólogos que estudian, ¿no? El comportamiento de la fauna marina. Entonces ahí no sé si ustedes han visto alguna vez que hay peces que tienen luz, ¿no? Entonces es una luz bioluminiscente que no tiene tampoco ninguna importancia, pero para conocimiento es, por lo menos debemos saber, ¿ya? Entonces es un aparato, que les decía, que sirve para medir la intensidad de la luz, ¿no? Con la que podemos conjugar de acuerdo a la sensibilidad
de nuestro material fotosensible, o en este caso el sensor digital, donde se va a formar la imagen, ¿no es cierto? La abertura de diafragma y la velocidad de obturación. Por lo que les decía aquí a partir de la sensibilidad. Entonces, como ustedes ven, acá está una cámara, ¿no? Y la luz que entra por el objetivo va a dar lo que es hacia un sensor. Acá tenemos el espejo. Hemos dicho que en forma oblicua, este es el cuerpo de la cámara y este es el lente eh, que se puede combinar de objetivos. ¿No? No es una cámara compacta y hemos visto que pasa al microprisma y al pentaprisma para poder ver a través del ocular o del visor de la cámara, ¿no? Todo, exactamente todo lo que nosotros queremos obtener la imagen. El exposímetro es similar, ¿no es cierto? Lo mismo. Eh, ¿por qué se conoce exposímetro? Porque es la que nos va a dar la cantidad de tiempo de exposición que queremos, o sea, el tiempo de exposición necesario para poder obtener la imagen. Y como dice acá, es una célula que convierte la luz en un impulso eléctrico. Ya el exposímetro lleva una célula, unas fotocélulas, igual que en las cámaras que vimos, ¿no? Las cámaras eh, pequeñas e incluso las que tiene nuestro celular tienen fotocélulas, ¿no? Ya les dije que están todas sincronizadas y que cuando llega la luz, esta lógicamente que la va a convertir en impulsos eléctricos, ¿no? Y es la que nos va a proporcionar exactamente la cantidad de luz que ha entrado, ¿no? Y la cantidad de luz necesaria para poder impresionar nuestro material fotosensible. Pues si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes agarran su celular, lo único que hacen es apretar el botón del disparador, en forma digital también, en la pantalla, y no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de luz que llega sobre esta fotocélula, ¿no es cierto? Va a pasar la información, ¿no? Y lógicamente que ya, en este caso, incluso ya interviene el sensor de la sensibilidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa cantidad de luz, si estaba programado como es automático, si estaba programado con 200 ISO, ¿no es cierto? Puede cambiar a 400 o a 600 o a 800 ISO, ¿no? Y lógicamente que se va a abrir completamente el diafragma y va a entrar la cantidad necesaria de luz para que pueda impresionar. Entonces, o sea, esa luz, esa cantidad de luz que entra por el objetivo, ¿no es cierto? Se va a convertir en un impulso electrónico, ¿no es cierto? Que es con la que nos va a medir digitalmente la cantidad va a medir los parámetros, ¿no es cierto?, que se necesita para poder obtener una imagen. Como les decía, en estas cámaras que son compactas, no necesitamos hacer nada. Ahora, si nosotros queremos utilizar una cámara, como hemos visto, la reflex, una cámara en forma manual para otras actividades, ahí sí podemos, ¿no es cierto?, utilizar el fotómetro y podemos manejar la cantidad de luz necesaria eh, en nuestra cámara. O sea, ellos nos va a dar los parámetros. Creo que hay una imagen con la que nosotros vamos a poder eh, ver y vamos a poder darnos cuenta cómo se maneja. Entonces, en las cámaras fotográficas, el fotómetro mide el conjunto de tonos desde los más oscuros a los más claros.
Todo dependiendo de la direccionalidad que nosotros demos a nuestra cámara, ¿no? Porque hemos dicho que todo entra por el objetivo de nuestra cámara. Entonces acá, por ejemplo, dice si la luz de la escena fotográfica se encuentra dentro de los rangos necesarios, ¿no? Para que el sensor pueda captar la imagen por esa cantidad de luz, entonces nosotros vamos a tener unos colores de tonos y brillantes perfectos. O sea, la exposición de la combinación del, del diafragma con el obturador serán perfectos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando nosotros sacamos fotografías, ¿no? En el día nos salen perfectas. En las noches, a pesar de que ahora ya hay un rango que se han perfeccionado las cámaras, que incluso ni siquiera utilizamos ya el flash para sacar fotografías de noche, porque la sensibilidad es muy alta, o sea, están muy bien diseñadas estas cámaras con los fotos, por las fotocélulas que miden la cantidad de luz y por la calidad de estos sensores digitales, ¿no? Que lógicamente nos van a salir buenas imágenes, en algunos casos un poco oscuras, ¿no es cierto? O en algunos casos con mayor ruido, porque ya hemos visto, ¿se acuerdan? Y cuanto aumenta la sensibilidad de la película o del sensor, ¿no es cierto? Entonces aumenta el ruido, o sea, la granulación. Pero de todos modos vamos a tener buenas fotografías. En imágenes pequeñas sí se nota perfecto, pero a medida que vayamos ampliando, ustedes se han dado cuenta que se va distorsionando, va perdiendo, ¿no es cierto? Eh, la imagen ya no es como cuando vemos así pequeñita en la pantalla, vamos ampliando y va perdiéndose. Lógicamente, porque estas cámaras también tenemos que considerar que están hechas para sacar fotografías hasta de hacer imágenes hasta un pequeño límite solamente de, ¿cómo les digo? De tamaño de imagen que podemos copiar, ¿ya? Entonces, esa es una de las características las, eh, de estos sensores que se encuentran en las cámaras. Lo que les decía hace un momento acá, perdón, acá vamos a hacer énfasis. Si la luz de la escena fotográfica se encuentra dentro del rango del sensor de la cámara, obtendremos una correcta exposición sin mayor dificultad. Ya, quiero que tomen en cuenta esto para mostrar esta imagen. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, este es un campo. Bueno, esta es una fotografía en color, pero hemos dicho que hoy en día nosotros podemos, ¿no?, invertirla. En nuestra cámara la podemos invertir y no hay ningún problema, ¿no? Entonces la luz que está viniendo directamente, ¿no es cierto? Y como aquí hay una división de este campo, la luz que entra por este espacio, ¿no?, hace, como ustedes están viendo acá, que se pueda ver los detalles de la cara posterior, o sea, de la cara que nosotros estamos viendo, ¿no? En el tercio, desde el tercio medio hacia arriba. Y del tercio medio hacia abajo, si ustedes ven, no tiene ningún detalle, absolutamente nada, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver los detalles e incluso, ¿no es cierto? De eso sí vamos a ver con perfección las espinas, ¿no? Entonces, el rango, como les decía hace un momento, ¿no es cierto?, de cómo la cámara capta la imagen. Ahora, en estas cámaras, como les decía, en estas analógicas, no, perdón, en estas cámaras digitales compactas, no, si yo quisiese, como ven acá, que esta parte también tuviese esos detalles, yo no voy a poder obtener una imagen así. Ya para eso necesitaré una cámara, ¿no? Y ya una cámara en la que yo pueda hacer la combinación manualmente de la cantidad de luz que necesito para impresionar.
Además, ¿qué haría en ese caso? Me aproximaría, acá, ya les voy a mostrar alguna imagen, me aproximaría a unos 50 centímetros de esta parte del cactus y tomaría la intensidad de luz, ¿no? Que me refleja. Y esos parámetros que me da el fotómetro los colocaría en mi cámara. Vuelvo al lugar para sacar esta fotografía y si me cambia el rango, de, porque me va a cambiar seguramente, porque la luz es mucho más intensa, ¿no? Yo ya no modifico. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar una imagen que tenga aquí todos los detalles. Me va a salir una imagen en una parte mucho más oscura acá, porque estoy dando más tiempo de exposición, ¿no? Entonces, son cosas que yo puedo jugar con mi fotómetro, ¿ya? Pero no así con una cámara compacta, porque no puedo modificar. No sé si me dejo entender. En cambio, en una cámara en la que yo puedo modificar, ¿no es cierto? Son aquellas que tienen generalmente las cámaras reflex, en las que yo puedo intercambiar el lente, tengo un anillo de enfoque, tengo un anillo de diafragma y tengo una combinación digital en la que me muestra la velocidad de obturación. Entonces, es muy importante, ¿no? Considerar este aspecto. Entonces, si los objetos de una escena tienen mucha luminosidad y otros oscuros, por ejemplo, en un contraluz, la cámara no ofrece una imagen con suficientes noticias en luces y en sombras. En la imagen, para mostrar detalles en las sombras, habrá que sobreexponer para presentar detalles. En este caso, acá, por ejemplo, por eso les decía, había que sobreexponer. O, ¿no? En cambio, en este caso, ¿por qué se notan los detalles a pesar de que es un contraluz? Porque la luz que entra entre estos, ¿no es cierto?, tiene, hace que desvíe esta luz, ¿no? Y nos muestra estos detalles. En cambio, en esta parte no, es por este fenómeno que hace que desvíe las luces, ¿no? Y ilumine una parte, no completamente, ilumine y las partes donde llega un poco de luz van a ver los detalles, pero en la parte inferior absolutamente nada. Si no hubiese esta división, saldría exactamente como es. Y lógicamente que vamos a tener unos bordes nítidos, ¿no? Eso sí tenemos unos bordes muy nítidos. Esa es una fotografía en contraluz que ustedes pueden sacarla y van a tener esas características. Acá tenemos la cámara, ya tenemos el fotómetro manual y la incorporada, ¿no es cierto? Un dispositivo de una cámara, en una cámara solamente mide la luz reflejada. O sea, la luz reflejada es aquella que llega directamente a los objetos que nosotros queremos eh, eh, sacar, fotografiar, ¿ya? En cambio, perdón, con el fotómetro manual podemos tomar dos tipos de luz, ¿no? O sea, podemos medir la luz reflejada y la luz incidente o directa. Es aquella luz que cae sobre un objeto. O sea, este es esto es un difusor, ¿no? En forma de cúpula, como ustedes están viendo, de un material transparente, translúcido blanco. Por acá va a entrar la luz, ¿no? Y lógicamente que ya hemos dicho que nos va a dar un impulso eléctrico, ¿no? Y como es digital, nos va a dar los parámetros, se nos va a aprender, ¿no? Como están viendo acá. Y bueno, creo que aquí dice ISO, me imagino, ¿no? Eso puede ser la abertura. eh, bueno, no puede ser 20, 200, ¿sabía que? 2.8, bueno, no. Ya, de todos modos, acá, por ejemplo, tenemos, dice el ISO auto, ¿no?
o sea, está en auto el ISO. Y nosotros colocamos, porque este es un, eh, acá por ejemplo, en la pantalla de nuestra cámara, ¿no? Tenemos el menú y acá el ISO han puesto en auto. ¿Y qué nos está dando el parámetro? Dice F, o sea, el diafragma, 5.6 de abertura, con un 4000 avos de segundo. O sea, ¿se imaginan la velocidad que tiene esto? ¿No? A lo mejor quieren sacar fotografías de objetos en movimiento que sean estáticos o, ¿no es cierto?, algún otro tipo de imágenes, ¿no? A lo mejor ustedes han visto en esas fotografías o en videos de National Geographic de los que sacan fotografías, hemos dicho, de la fauna, ¿no? A lo mejor la carrera de una gacela o de un jaguar detrás de su presa, que van a grandes velocidades. Entonces utilizan estas velocidades ¿para qué? Para captar la imagen en forma estática, ¿no? Que no haya movimiento de los elementos que están. O sea, capta en forma estática de estos elementos que están en movimiento. Entonces, para eso utilizan. Y lógicamente que el diafragma está más abierto porque la velocidad es tan rápida, ¿no es cierto? Que no vamos a poder captar ni siquiera con el ojo. Si nosotros sacamos para ver cómo se abre el obturador, no vamos a poder percibir en qué momento se abrió el obturador, ¿no? Y por eso es que ponen un ISO auto para que, de acuerdo a la cantidad de luz, ¿no es cierto?, pueda impresionar nuestro material fotosensible. Entonces, esto podemos hacer con estas cámaras, ¿no? Pero si tenemos una cámara compacta, imposible que podamos hacer. Como les digo, tampoco vamos a poder sacar fotografías, ¿no?, de ese tipo de imágenes en movimiento. El fotómetro incorporado, aquí volvemos a ver, acá dice ISO 400, un 125avo de velocidad, de obturación, ¿no? Y una abertura del diafragma de 5.6. Eso nos marca y nosotros colocamos, como vemos acá, en el lente, el diafragma y acá ponemos la velocidad. Entonces, con el ISO de 400 que ya está programado, ponemos nuestro diafragma y nuestra velocidad de obturación y lógicamente vamos a tener eh, fotografías perfectas, ¿no? O sea, dentro del rango de la luminosidad que nos está dando la iluminación. Entonces, el fotómetro incorporado es el más difundido ya que se encuentra en la cámara y puede medir la luz de entrada a través del objetivo. Los exposímetros de las cámaras miden la luz reflejada solamente y lo hacen a través del objetivo. Ya les decía que solamente podemos obtener, ¿no es cierto?, la luz reflejada. Porque tendríamos que poner el lente mirando a la fuente de iluminación primaria, no, imposible. Por eso que solamente la luz reflejada. Acá tenemos otra variedad de un fotómetro, hay diferentes, tiene un ojímetro acá, ¿no? Para medir la luz puntual, ¿no? Eso, como les decía, es como una cúpula eh, de un material translúcido, ¿no? Blanco, que deja pasar la luz. Esta es la que direccionamos a la luz. ¿Sí? Vamos a ver alguna imagen. Los fotones de mano o externos de la cámara pueden medir tanto la luz incidente, porque llega directamente a cada luz,
cómo la luz reflejada, si es que medimos la luz incidente, ¿no es cierto? Nos va a dar los mismos valores que tendríamos que conseguir con la luz reflejada de un objeto de fotografía. Entonces, si el objeto está lejos, ¿no es cierto? Entonces podemos tomar como relación la medición de una luz incidente, ¿no? No reflejada, sino incidente, y nos va a dar los parámetros exactamente iguales a la luz que está incidiendo sobre el objeto que queremos fotografiar. Esa es la ventaja, ¿no? Acá dice ISO 160, 125 me imagino que es la velocidad de obturación, ¿no? Y aquí 4 de abertura del diafragma, ¿no? F hemos dicho que es. Y aquí, como les mostraba, ¿no? Esta es la forma. Acá está un fotómetro manual, ¿no? Entonces acá el fotógrafo, ¿qué hace? Va a disparar y todas estas pantallas de luz de un estudio, ¿no es cierto?, están sincronizadas. En el momento que dispare, todas estas luces se van a prender. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente va a disparar, ¿no? Y al disparar, la luz que va a entrar acá, de la reflexión de estos fotómetros, nos va a dar los parámetros en esta pantalla, ¿no? Y de acuerdo a esta pantalla, nosotros vamos a colocar o modificar en nuestra cámara, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo, esta es la forma de tomar de este tipo de luz incidente que va a llegar acá, ¿no? Ahora, de la luz reflejada, sería que esta, como vemos, ¿no? Esto esté directamente hacia el rostro de la persona para que mida la luz reflejada, ¿ya? Acá igual, ¿no? Entonces acá tenemos una de exterior, ¿no? Y acá tenemos el fotómetro. Está tomando la luz incidente, porque es la que cae directamente, exactamente la misma luz que llega sobre la modelo. Ahora, si yo quiero sacar de la modelo la luz reflejada, entonces esto, como una cúpula, ¿no es cierto?, tendría que estar mirando hacia el rostro de la modelo para que la luz que refleja el rostro de la modelo llegue sobre esto y nos dé los parámetros necesarios para poder obtener mi imagen. Entonces, la forma de trabajar tanto con el fotómetro manual como con el fotómetro eh, incorporado. Entonces, en fotografía un objetivo luminoso supone una ventaja, puesto que permite el paso de la luz hacia la película o hacia el sensor. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que el, el, el- en la cámara fotográfica la luz entra a través del objetivo, ¿no es cierto? Y lógicamente que dependiendo de la calidad del objetivo también vamos a tener buenas imágenes, ¿no? Eh, hay objetivos que tienen costos muy elevados en relación a otras marcas, ¿no? Y siempre si ustedes tienen una cámara, por ejemplo, eh, no sé si han escuchado alguna vez o han visto cámaras incluso en los celulares, en iPhone, en algunos eh, celulares de, de la competencia, Samsung u otra, eh, dicen cámaras, ¿no?, con tres cámaras, ¿no?, incluso con una abertura mayor para imágenes panorámicas. O sea, si decimos imágenes panorámicas, quiere decir que tiene un ángulo de abertura mayor, e incluso en esos casos ni siquiera distorsionan la imagen. Está tan como es la tecnología que podemos tener imágenes panorámicas sin que ellas distorsionen, ¿no? Y lógicamente que, ¿a qué iba esto? ¿Alguna vez han escuchado con lente 6 ICO?
No sé si han escuchado. Se han escuchado, ¿no? E incluso en algunas cámaras fotográficas, dice el lente, ahí dice 6 Sikon, o CAR 6, dice CAR 6, o 6 Sikon, o CAR 6. Entonces quiere decir que ha sido fabricado esos lentes en Alemania, ¿no? Porque es la fábrica de lentes más famosa del mundo, ¿no? En la que fabrica lentes, es decir, desde el principio, desde Oscar Baumann, fabrica lentes para la microscopía, para los grandes telescopios que podemos observar eh, la, el universo, ¿no? Entonces, muchas cámaras fotográficas, tanto compactas en los celulares como en otro tipo de cámaras, ¿no es cierto? En muchos casos tienen estos lentes, ¿ya? Entonces, la competencia es por eso que también pueden tener un costo muy elevado. Y acá, con lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Acá me dirán, ¿es una cámara? No, es un fotómetro que estamos viendo, mirando. Se llama puntual, ¿por qué? Porque yo puedo mirar a través de este visor, ¿no es cierto? Directamente donde quiero captar la luz, ¿ya? Entonces la luz va a entrar por acá y nos va a medir. Aquí hay no sé si dónde es el botón. Entonces yo aprieto el botón y lógicamente que estos parámetros que me están marcando acá se van a quedar estáticos, ¿no es cierto? Entonces voy a poder medir. Porque si no aprieto el botón ese, ¿no es cierto? Quiero medir y me va a variar. Entonces yo también puedo eh, hacer que estos parámetros, ¿no es cierto? Al apretar el botón me den exactamente. Pero lo que no voy a poder hacer en una cámara compacta, ¿verdad? No tengo todas esas opciones. Entonces, todos los fotómetros darán como resultado una combinación diafragma-tiempo de obturación de acuerdo a la sensibilidad. Y acá tenemos la esfera difusora, ¿no es cierto? Como una cúpula, ¿no? Acá tenemos el número de diafragma, de obturación, o sea, la velocidad de obturación, eso es del flash, y vamos a sacar con flash, ¿no? Acá habla. Bueno, esto es una conexión de flash. Hoy creo que ya no fabrican con esto, pero se colocaba acá, ¿no? Y se colocaba las otras pantallas para que por el cable, ¿no es cierto? Todos nos den cuando hago el disparo, ¿no es cierto? Me marque la cantidad de luz sobre esto. Entonces, acá, bueno, aquí lo que les decía, ¿no es cierto? Por donde me ven es para hacer la medición puntual. Visor de medición puntual, igual acá. Entonces, eso serían las características de un eh, fotómetro. Valor de la fotografía en exposición. Eh, Acá hay algo muy importante, el valor de exposición a la fotografía. Tenemos que considerar, por ejemplo, acá dice, se denomina un número que se sube a 2 pasos, lo que depende de la exposición, el tiempo de obturación y la abertura del diafragma. Cuando hay una compensación, por ejemplo, si yo saco una fotografía en 125 avos de segundo, con un diafragma de 11 y un ISO de 200, y me da los parámetros perfectos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pero mi imagen me salió un poco movida porque yo estaba sacando una fotografía de una carrera de auto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En vez de sacar 125, pongo 250, y como mi abertura de diafragma era 11, al dar más exposición, más rápido la exposición, entonces la cantidad de luz, ¿no es cierto?, también tiene que entrar en esa proporción
de la apertura del obturador. Entonces, para esos casos, si antes estaba en 11, tengo que compensar, por eso se llama, ¿no es cierto?, resume a dos pasos. Tengo que compensar, porque la velocidad de obturación es mucho más rápida. Entonces, el tiempo es más rápido que 125, ¿no? Ya estamos en 250, entonces tengo que compensar. Si antes mi diafragma estaba en 11, ¿no es cierto? Ahora tengo que compensar y poner en 8. ¿Para qué? Para que la cantidad de luz sea exactamente igual y no tenga variación. ¿Ya? Entonces ahí es el valor de exposición en fotografía. Entonces yo puedo combinar. Si abro un paso, si cierro un paso del diafragma, al revés que hace un momento, no estaba en 125 y tenía 11 de diafragma, al contrario, si yo cierro mi diafragma, en vez de 11 pongo a 16, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo de que entre menor cantidad de luz por el diafragma. Entonces voy a compensar, en vez de poner 125, voy a poner 60. ¿Qué estoy haciendo? Estoy compensando, ¿no es cierto?, en un paso la cantidad de, el tiempo que va a quedar el obturador. O sea, es más lento. 60 es más lento que 125. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy compensando el tiempo que se va a quedar abierto el obturador con la cantidad de luz que va a entrar por el diafragma. Eso yo no lo voy a hacer en una cámara compacta, porque ya hemos dicho que todo está integrado, pero sí la puedo hacer en una cámara, como hemos visto hace un momento, de tipo reflex. Ya. Entonces solamente es combinar un paso. Si yo cierro un diafragma de 5 o 6 a 8, y estoy con 125, entonces si cierro tengo que compensar el tiempo, entonces bajaré a 60. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando más exposición, más tiempo de exposición, porque he cerrado mi diafragma. ¿Ya? Ahora todo lo contrario, si yo abro mi diafragma en un paso, entonces tengo que eh, aumentar también la velocidad para compensar, porque si no, sobreexpondría, o sea, mis fotografías me saldrían más oscuras. Hay algunos fotógrafos que sí les gusta sobreexponer o subexponer, ¿no? Entonces, eh, eso ya depende de la habilidad y cómo quiere sacar sus fotografías. Eso es con práctica y con una buena cámara. Sistemas de zona. Esto es importante, esto es esto nos da, este sistema de zonas nos da Adam Amser, un fotógrafo norteamericano, ¿no? Que proporciona un método de definir los tonos, los colores, ¿no es cierto?, en fotografías en blanco y negro. Lógicamente que al decir que una fotografía en colorado la podemos modificar inmediatamente y ahí podemos ver esos tonos para interpretar la escala de grises. ¿Ya? Entonces acá tenemos una imagen. Vamos a ver acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un rango de lo más negro, ¿no? Y lo más claro o transparente, ¿ya? Entonces, en una fotografía en color, de acuerdo a la calidad cromática de la luz, ¿no es cierto? Si este es un blanco, blanco, nos va a reflejar completamente blanco, ¿no? Y hay algo que quiero tomar, que ustedes consideren, como ya hemos hablado la vez pasada. No sé si acá o en películas, en la latitud de la película, yo les decía, por ejemplo, la luz que cae acá, en este techo, y en este techo, ¿no? De acuerdo a la reflectancia parece que hubiese nieve, ¿verdad? Blanco. Pero acá podemos ver detalles, ¿no es cierto?, de que este techo tiene unas divisiones. Aparentemente tiene la misma característica, pero acá vemos una sola más. No tiene estos detalles, ¿ya? Eso es lo que les decía en la latitud de la película, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la reflexión,
va a captar la imagen. Acá no hay detalles. Y acá tampoco, ¿no? Pero si nosotros vemos la imagen, si estuviésemos nosotros viendo, seguramente que vamos a distinguir todos los detalles, ¿no? Porque nosotros podemos reconocerlos, porque hemos dicho que tenemos dos receptores cromáticos en el ojo, ¿no es cierto? En la retina del ojo, dos receptores cromáticos, los conos y los bastoncillos. Y a través de ellos nosotros vamos a poder recibir, ¿no es cierto?, los colores y vamos a poder ver. En cambio, la cámara, no. La cámara va a captar la imagen tal cual llega la luz. Entonces, a este experimento hizo Adam Hansel y determinó, ¿no es cierto?, distinguir las diferentes luminosidades y asignarle su zona correspondiente, es decir, qué luminosidad tendrá la imagen, ¿no? Por eso les decía que nosotros tenemos dos receptores. Unos que son los conos, los cortitos, cono, la letra cono es cortita, ¿no? 4 sílabas, cono. Está dado por el color que también tiene 5, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la luminosidad, ¿no es cierto? Y la luminosidad es la brillantez, ¿no es cierto? Que nos va a dar como respuesta los bastones. Entonces, gracias a eso podemos nosotros distinguir. ¿Ya? Entonces acá, como ustedes están viendo, esta es la zona. Y lógicamente la divide en 9 zonas, en 10 zonas, y la 5 es la más, es donde nosotros vamos a tener todos los colores. Ahí hay un ejemplo que vamos a ver enseguida. Esta es una imagen mía, lógicamente que yo la modifiqué, ¿no? Esta es una imagen normal, como ustedes están viendo. De noche, subexpuesta, normal, sobreexpuesta. Lógicamente que acá tiene, como ustedes están viendo, mayor ruido, ¿no? Pero podemos ver todos los detalles. Miren, ¿no? Hasta de acá de este horcón, con mayor contraste en relación a esto. Acá la vamos a ver que no tiene mucho ruido, pero es más suave, ¿no? No, acá por ejemplo ya se pierde, en cambio aquí todavía vemos acá, ¿no? Con mayor detalle que acá. Este horcón, por ejemplo, acá se ve mucho mejor. Lógicamente que tiene más ruido, como ustedes están viendo, más granulado, ¿no? Acá también, ¿no? Miren, esta plantas que tenemos acá, se ve mejor acá que aquí. Aquí se confunde, lo mismo acá. Entonces, por el contraste. Y esta que está sobreexpuesta, como ustedes están viendo, ya no se nota, miren los detalles, ¿no? Más dura. Es una, acá por ejemplo, con absolutamente no se nota nada. Entonces ahí tenemos cómo podemos modificar nuestra escena, ¿no es cierto? Depende a lo que nosotros queremos mostrar. Esta es la adecuada, la normal, subexpuesta, sobreexpuesta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, como ustedes están viendo, 3 imágenes. Para entender la luz en fotografía debemos saber cuánto sub o exponer y cuándo sobreexponer, para reconocer cuál es el tipo de luz que mejor se adapta a la imagen que nosotros vamos a hacer. Ya eso dependerá de cada uno de la persona, ¿no es cierto?, que se dedica a obtener imágenes, si una sub, una sobre, normal y una sobre, pues. Ya, eso es lo que podemos hacer. Pero lógicamente que ahora podemos hacer esto en Photoshop, ¿no? Podemos hacer. Escala de densitometría. Acá lo que les decía hace un momento, de 0 al 10. Esta es la, si ustedes se dan cuenta, es el rango, ¿no es cierto?, de iluminación más rico en el campo de la fotografía, donde vamos a poder observar todos los detalles. Entonces, basado en el sistema de zonas que nos dio Adam Hansel, el fotógrafo decía sobre el ejercicio visual, la densidad
que dará a las distintas áreas de los elementos que aparecen en el encuadre. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto?, tres imágenes. Una normal, acá está, dentro de esta escala de densitometría. ¿Quiere hacer subexpuesta? Acá. ¿En cuál de estas escalas? ¿Quiere hacer sobreexpuesta? ¿En cuál de estas escalas? Me dejo entender, ¿no es cierto? O sea, uno puede modificar. Entonces acá, más oscuro, menos oscuro. Y acá tenemos, ¿no?, negro puro. Como hemos visto en esa imagen, hay un negro que no se ve absolutamente nada de detalles hasta del horcón, ¿no? Y hay un blanco puro en algunos lugares. Y, lógicamente, vamos viendo y hacemos una relación a esa escala de grises, ¿no? Y aquí tenemos el gris visual medio, ¿no?, de densidad visual rica media. Esa es la que hemos estado señalado en el centro, ¿no?, donde vamos a poder observar ni colores sobre ni sub, ¿no es cierto?, sino colores normales. Entonces dice de una reflectancia de 18. Sistema de medición con el fotómetro, ya hemos hablado, ¿no?, de la lectura del fotómetro ya en las cámaras incorporadas, que es de tipo eh, de, de reflexión, y en las cámaras, en los fotómetros manuales de los dos tipos de medición, ya sea reflejada o sea incidente, ¿no? Entonces, los manuales, como ustedes han visto, tienen un difusor en forma de cúpula, o sea, mi esfera blanca translúcida, ¿no? Por ahí es donde va a entrar la luz. Y la luz reflejada está diseñada, calibrada para poder obtener una correcta exposición con relación al gris medio en las cámaras de tipo reflex. Pero también con esto les decía que podemos hacer la lectura de la luz reflejada. Las dos nos mide este sistema de fotómetros, el manual y el incorporado. Pero el incorporado no podemos medir la luz reflejada, incidente. Latitud de exposición. Bueno, desde lo más blanco, ¿no es cierto?, hasta lo más negro. Es lo que les mostraba hace un momento. Y les decía, en la latitud de la película, o de cómo capta nuestro material fotosensible, han visto, les he mostrado, por ejemplo, en esa imagen, que hay lugares que sí podemos notar, ¿no es cierto?, una división del techo. En cambio, en la otra parte hemos visto que es completamente blanco. Pero si nosotros vemos, seguramente que vamos a ver con detalle. Pero por la reflectancia, por la luminosidad y el tipo de reflexión que hace ese techo, ¿no es cierto?, en la cámara, a través del sensor digital, nos va a tener una imagen completamente blanca, sin detalles, ¿no? A pesar de que nosotros sabemos que sí existen detalles o divisiones, ¿no? No es no es un alero, digamos, de madera que es de tamaño, sino que tiene su división, como hemos visto en el otro caso. Entonces ahí es donde se ve el rango de lo que es la latitud de exposición, de lo más blanco, así, sin detalle, ¿está cierto?, por una porción que puede pasar, hacia lo que es lo más denso o lo más negro, ¿ya? Entonces la cámara es muy diferente cuando capta las imágenes, ¿no es cierto?, de acuerdo a la latitud del material fotosensible. Entonces comprende un conjunto de tonos desde los más oscuros hasta los más claros que la cámara es capaz de reproducir en la imagen, ¿no? Entonces es lo que va a reproducir. Y en muchos casos, como les he mostrado, la, 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 eh, la capacidad que tiene la cámara de reproducir, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa latitud, ya hemos visto en muchos casos, sin ningún tipo de detalle, ¿no? Como si fuese una cosa, una sola, de una sola pieza, ya, todo blanco. Ya.
Entonces la latitud no es más que el rango dinámico del sensor, que la emulsión es capaz de registrar detalles en objetos claros y a la vez en objetos oscuros de una misma imagen, ¿no? En algunos casos sí puede captar esos detalles, ¿verdad? Y en otros hemos visto que no. Entonces, ahí es donde miden ese rango, ¿no es cierto? Que nos dio, esa escala que nos dio Adam Samson. Las películas en blanco y negro son las que mayor latitud eh, poseen, ¿no? ¿No? Y es conocido en el sistema de Son. Por eso les decía que si ustedes quieren ver, ¿no? En una imagen en color, lo único que hacen es invertir los colores y ahí van a ver ese rango, ¿no es cierto? De acuerdo a la calidad cromática de cómo el sensor recibe, ¿no es cierto? De acuerdo a la calidad cromática de la luz. Y tenemos que considerar también en muchos aspectos, ¿no es cierto? Que los Normalmente cuando materiales ingresas, fotosensibles o los sensores digitales, ¿no es cierto? Pueden o no captar, ¿no es cierto? Estos colores, ¿no es cierto? Eh, Similar a lo que ven nuestros ojos. Ya hemos dicho que no todos los sensores tienen esa capacidad de captar de acuerdo a la capacidad cromática, o sea, los colores exactos. En algunos casos puede variar eh, de los fabricantes, ¿no? En algunos casos los colores rojos pueden ser mucho más intensos que en otros, ¿no? Entonces, siempre va a haber una diferencia entre los fabricantes de cómo son estos sensores, ¿no? Si son capaces de captar exactamente de acuerdo a la luminosidad y de la reflexión. Eh, Cuando habíamos hablado de material fotosensible, ustedes recordarán que habíamos hablado de que hay materiales fotosensibles, ¿no es cierto?, que responden a todos los colores y hay otros no. Y dentro de lo que es ese rango, ¿no? Tenemos que considerar que también no todos eh, van a captar exactamente los colores tal cual ven nuestros ojos. Unos pueden ser más intensos, otros menos, ¿no es cierto? Los amarillos pueden ser intensos en unos casos, en otros no, y así sucesivamente. Esta es otra fotografía de Uyuni, que es una fotografía en color, que la volví en blanco y negro para ver los contrastes, ¿no? Eh, si bien, eh, aquí les explico, por ejemplo, ¿no? Es un atardecer, la luz está... Y lo que les decía hace un momento, por ejemplo, miren, esa es una en contraluz, pero yo puedo ver, ¿no es cierto?, todos los detalles acá de esta ropa, con una nitidez increíble, ¿no? Ahí, y ahí se me pierde con esto, se me confunde, ya no hay más, ¿no? Y acá igual. Acá se puede ver un poco de detalle a lo mejor de la roca, ¿no? Y después ya absolutamente nada, no se ve absolutamente ningún detalle. Pero yo que he sacado la fotografía sí podía ver todos los detalles, ¿no? Entonces, este tipo de fotografías también son interesantes, ¿no? Porque estas nos forman imágenes como si fuesen siluetas, ¿no? Y en modelos también es interesante porque cubre todo, ¿no? En fotografías de desnudos que hacen, en arte, por ejemplo, sacan fotografías de personas que en contraluz, ¿no es cierto? Y solamente van a salir así como ven. Entonces, absolutamente nada. eh, eh, es como ver una fotografía, ah, ¿cómo se llama esto? Enseguida les digo, son subliminal, ¿no?
Pues, a uno le muestra un desnudo, ¿no es cierto? Pero es subliminal porque no muestra absolutamente nada más que, ¿no es cierto? Los bordes nítidos, no se le ve la cara, se pierden todos los otros detalles del cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? O del hombre. Entonces, este es un tipo de fotografías que sacan mucho algunos artistas, ¿no? En fotografías de contraluz. Entonces acá el problema nos llega cuando una escena presenta un rango dinámico superior al que puede captar el sensor de nuestra cámara, por ejemplo, en un contraluz. Es lo que les decía, ¿no? Acá no capta los bordes perfectos, pero acá no muestra ningún tipo de detalle. Pero sí el ojo humano sí va a ver. Yo al sacar la fotografía sí veía los detalles, ¿no? Porque tengo dos luces. Pero en cambio, la cámara no va a captar por ese rango de la luz, ¿ya? Entonces, dentro de una composición es posible, dice, encontrar dos extremos de reflectancia luminosa. Las que denominan altas luces, ¿no es cierto? Y grandes sombras, ¿no? Entonces, de acuerdo a la dirección de la luz, ¿no es cierto? En esta imagen que grandes sombras requieren, ¿no? Altas luces y grandes sombras, ¿no? Entonces, a eso se refiere. O cuando llega una luz sobre un objeto, ¿no es cierto? Que está muy bien iluminado y que produce también grandes sombras. Temperatura, color. Ustedes vieron que hemos visto ya sobre lo que es la temperatura color. De todos modos, hemos dicho que la temperatura color no está relacionada hacia los grados Kelvin. No tiene nada que ver con la luz, con la temperatura del medio ambiente, ¿no? La temperatura color se mide de acuerdo a cómo reflejan los colores un cuerpo negro calentado a ciertas temperaturas. Tienen una imagen que les pasé, creo que está en material fotosensible, no recuerdo en este momento, pero vimos que un cuerpo oscuro, ¿no es cierto?, calentándose, va a volver rojo y nos va a dar un color que se va a poner de un color, ¿no es cierto?, que va a emitir una luz de un color rojizo, por ejemplo, como la luz de la vela, ¿no es cierto?, que a una distancia X eh, nos va a dar un que a una distancia X, ¿no es cierto?, va a reflejar y nos va a dar un parámetro, ¿no es cierto?, cuando medimos con el kelvinómetro, ¿no? Y dijimos que nos va a dar un parámetro de 1200 grados Kelvin, ¿no? Y entonces decimos que es similar a la luz de una vela, ¿no? Y hemos llegado a la luz blanca de 5500 grados Kelvin, ¿no es cierto?, cuando comenzamos a calentar más ese cuerpo oscuro. Entonces, y dijimos que la temperatura color está relacionada, ¿no es cierto?, con la cantidad eh, de, de los colores rojo, verde, azul en el espectro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos, ¿no? En el cuerpo negro imaginario, primero se pone rojo, naranja, pasando al azulado. Por tanto, el extremo rojo tiene una temperatura color baja que va subiendo conforme pase a la región azul. Cuanto más calentamos, vamos a presentar una luz diferente, que es lo que hemos visto en una clase anterior. Las temperaturas de color no tienen relación con el calor o el frío. Se mide en grados Kelvin y se refiere a las distintas tonalidades que pueden tener una luz y varía desde el rojo de luz cálida hasta el azul de luz fría. Y acá tenemos, ¿no?, lo que hemos visto también. Entonces acá tenemos, de todos modos,
Estos parámetros varían de algunos autores, ¿no? Acá dice 1900, ¿no? En otros está 1200. 3200 es la luz de tungsteno. Ustedes también aquí el foco, lo que, ¿no? Que algunas veces nos ilumina, pero que la mayoría de las veces las tenemos apagadas, ¿no? La luz del día, a mediodía, porque es 5500 grados Kelvin, luz blanca, ¿no? 8000 grados en un cielo nublado y en un cielo azul, 10.000 grados. Entonces, esta es la que nosotros utilizamos generalmente, la luz directa de mediodía, ¿no? Que alcanza los 5500 grados Kelvin. En algunos también pueden encontrar 5800 hasta 6000, pero nosotros tomamos como parámetro, ¿no es cierto?, los 5500 grados Kelvin en un día despejado a mediodía. La luz cálida, ustedes conocen mejor que yo. Me imagino que han llevado la mayoría son estudiantes de arquitectura y llevan un tema que se llama luminotecnia, ¿no es cierto? Entonces, para ver dónde se van a colocar cuando hacen su diseño arquitectónico, ¿no es cierto? Van a decir, bueno, este es un dormitorio, o esta es una sala de estudios, o esto es bueno, dependiendo de qué tipo de, de qué tipo de, o si son oficinas, si son, bueno, entonces el lugar de donde se debe colocar las pantallas, ¿no? Porque no se coloca solamente por colocar. En ambientes pequeños, a lo mejor al centro, ¿no es cierto? Para que ilumine, qué tipo de iluminación, o si es una sala de conferencia, ¿no? A lo mejor van a tener no uno, sino unos 10 o 15 focos distribuidos en toda la parte del techo, ¿no? Entonces, de ahí había que ver qué tipo de luz van a colocar, ¿no? Si es una luz cálida, ¿no? Eh, o si van a colocar una luz fría. Entonces, acá las luces amarillas, de temperatura color por debajo de los 3000 grados, 3300 grados Kelvin, ¿no? La luz de día o neutra, de los 3300 a los 5500, 5000 grados, ¿no? En ambientes relajados. Entonces, eso también se debe considerar mucho. Luz fría, de 5000 a 6500 grados Kelvin, siendo, dice, la de 6500 grados Kelvin la temperatura de la mayoría de la luz blanca, recomendada en oficinas y salas de estudio con iluminación general. Entonces, ustedes tienen que considerar también, ¿no es cierto?, no solamente en el campo de la fotografía, sino en otros rangos, ¿no es cierto?, la iluminación. Entonces, es muy importante. La temperatura ocular se usa en muchas ramas de la industria y de la fotografía, cine y video, donde su efecto produce colores dominantes que pueden afectar a la calidad de la imagen. Entonces, la temperatura color varía. No, no varía en sí, sino de acuerdo a las características. Eh, es es la misma, o sea, la cantidad de los colores de la luz son exactamente la misma. ¿Ya? Lo que varía es la distancia. Por ejemplo, hemos dicho que en el ocaso, ¿no?, y en el alba, la luz es amarilla, casi rojiza, y no es blanca como a mediodía, en un día despejado, que alcanza los 5500 grados Kelvin, a lo mejor en el alba y eh, en el ocaso, la luz alcanza los 3200 grados Kelvin, que es casi rojiza, ¿no? Por la distancia hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de que la luz tiene dos movimientos de rotación y traslación, ¿no? Y que una dura 24 horas, entonces se va alejando. Y lógicamente que esa distancia es diferente a que cuando estaba en el centro. Entonces es por eso que
nosotros podemos ver que la luz es más rojiza, ¿ya? Pero sí no varían, porque la cantidad exacta de rojo, verde, azul en el espectro es exactamente lo mismo. Lo que varía es la distancia, ¿ya? Entonces, eh, ahí la combinación, pues, ¿no? De la luz, dependiendo de qué tipo de efecto queremos nosotros producir para poder hacer la combinación de estos parámetros de lo que es la luz. Entonces, lo que les decía aquí, ¿eh? El espectro visible no cambia la temperatura, es de 5500 grados Kelvin y por lo tanto esa es su temperatura de color constante, ¿no? Y lo que varía es por la distancia o por otros factores, pero es la misma. Cuando no existe equilibrio entre el material fotosensible o el sensor, se reproducen colores dominantes, ¿no? O sea, acá dice, o sea, estamos hablando de la luz, ¿verdad? Si la luz tiene esos parámetros que no cambia, en algunos casos el material fotosensible o el sensor pueden producir colores dominantes. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio dentro de lo que es el fabricante de esos, ¿no? De esos sensores o detectores con el espectro visible, o sea, de la luz. Algunos pueden ser unos colores mucho más fuertes que los otros, pueden ser colores dominantes o en otros casos esos colores pueden ser no dominantes, ¿no? O sea, pueden tener un color diferente a lo que ven la naturaleza de nuestros ojos. O en otros casos puede ser dominante. Por ejemplo, les decía, la luz, si yo tengo bombillas de 3200 y luz cálida, es amarilla, ¿no? Si yo saco fotografías, me van a salir con un color dominante amarillo. Pero si la luz es blanca, 5500 grados Kelvin, los colores van a salir natural. ¿De acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, hay un color dominante. Eso depende de del, de los colores, ¿no? Los dominantes son colores generalmente indeseables que invaden toda la imagen. Recuerde, dice que las reglas para la fotografía en blanco y negro son similares para la fotografía en color. No varía absolutamente nada. Los parámetros de poder obtener imágenes en blanco y negro como en color son exactamente los mismos, ¿no? Hoy en día ya les decía que todos sacamos en colores, ¿no? Pero si queremos una fotografía en blanco y negro, lo único que hacemos es invertir. Y si queremos sacar fotografías con un solo tono de color, monocolor, con un rojo, un amarillo, un verde, exactamente lo mismo. Apretamos un color, un botón y la volvemos nuestra imagen en sepia, que es café, o la podemos volver en roja, o la podemos volver en azul o en verde. Es indistinto, lo que antes no se podía hacer, ¿ya? Y con eso hemos terminado nuestro tema de hoy, de lo que es fotometría. Eh, bueno, el próximo sábado vamos a terminar nuestros dos temas que son más cortitos que esto, que es iluminación y el otro tema es filtros de accesorios, ¿no? Y con eso terminaríamos y nos vamos a poner de acuerdo para comenzar a dar nuestros exámenes y vayan librándose de mí y la presentación de su trabajo. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, y si no, nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta el próximo viernes, sábado pensando. ¿Alguna pregunta? Disculpa, arquitecto, ¿podrías repetir? Es que se me cortó mi internet. Ya, yo decía de que hoy hemos terminado con este tema de fotometría y nos faltarían dos más, que es filtros y accesorios e iluminación, que lo vamos a hablar el próximo viernes, que es un tema más corto. Y con eso terminaríamos nuestro programa y vamos a fijar la fecha de entrega de nuestro trabajo y vamos a fijar también las fechas de los exámenes, así ya se libran de mí.
O sea, vamos a dar un examen cada semana, ¿no? No importa que si es 24, si cae 24, el 24 vamos a dar, no, no hay problema de eso, porque hasta 15 hay que entregar las notas de enero, entonces puede ser de que alguien no le haya bien el examen, tenga la segunda instancia, es un problema, ¿ya? Entonces, si no, nos vamos a atrasar mucho. Ustedes tienen otros exámenes y después se cruzan y después no hacen ni el uno ni el otro, ¿ya? Y vamos a, también sus trabajos tienen que hacer para que me lo presenten por la plataforma y nos vamos a poner la fecha de entrega. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? Sí, Licen, se entendió. Ok, entonces con eso nos despedimos hasta el próximo viernes. Usted tiene la obligación de entrar a las 7:30. Si es que no está presente en la invitación, algo me pasó a mí, me olvidé o pasó algo. Pero de todos modos, siempre va a estar ahí la invitación, ¿ok? Con eso nos despedimos y nos vemos el próximo viernes, entonces. Gracias, Lice. Ya, chao. Que tengan feliz fin de semana. No vayan a bailar porque la que baila mejor es el coronavirus, les cuento.